Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 31 años. Estoy parada en la entrada de la casa de mi madre un sábado por la tarde en octubre, sosteniendo una bolsa de regalo con una cartera de cuero adentro. Mi padrastro cumple 60 años. Hay autos estacionados a ambos lados de la calle, música retumbando a través de las ventanas del frente, y el olor a carne asada flotando desde algún lugar detrás del garaje. El garaje donde yo solía dormir. Debería entrar. Manejé 40 minutos para estar aquí. Compré un regalo para un hombre que jamás me ha preguntado cómo estuvo mi día. Planché mi blusa. Me puse aretes. Hice todo lo que se hace cuando estás a punto de entrar a una habitación llena de personas que llevan 22 años fingiendo que no existes. Lo que sucedió dentro de esa casa durante las siguientes 4 horas desmoronaría 22 años de mentiras. Y comenzó cuando un hombre que creí que me había abandonado cruzó la puerta principal cargando una carpeta manila. Pero me estoy adelantando. Antes de llevarte adentro, por favor tómate un momento para dar like y suscribirte. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ahora déjame llevarte de vuelta a 2004, el año en que mi madre se casó con Roberto Mendoza, y el último año que vi a mi padre. Tenía 9 años cuando todo cambió. Vivíamos en una casita rentada cerca de la carretera a Atlixco, en las afueras de Puebla. Pueblo pequeño, gasolinera, tiendita de abarrotes, capilla de barrio, no había mucho más. Mi padre, Carlos Vargas, era carpintero. Construía terrazas, corredores y el tipo de libreros a medida que la gente encargaba en catálogos. Olía a aserrín y café negro. Cada tarde a las 3:15, su camioneta azul llegaba a la salida de la escuela y él saludaba desde el asiento del conductor. Me llamaba Calabacita. Un martes de marzo, llegué de la escuela y mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina con 2 maletas junto a la puerta. Dijo, tu padre se fue. Ya no nos quiere. Le pregunté a dónde había ido. Dijo, lejos. Le pregunté si iba a regresar. Dijo, no. Le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Tenía 9 años. 3 meses después, un hombre llamado Roberto Mendoza apareció a cenar. Tenía 41 años, era gerente de operaciones en un almacén de distribución a las afueras de Cuernavaca. Tenía una sonrisa amplia y un apretón de manos firme y 2 hijas de su primer matrimonio. Su primera esposa lo había dejado cuando Camila tenía 3 años. Sofía tenía 14. Camila tenía 7. Roberto obtuvo la custodia completa. Para agosto, mi madre y Roberto estaban casados. Para septiembre, vivíamos en la casa de Roberto en la colonia Las Palmas. 3 recámaras, un baño, sótano terminado, garaje para 2 carros. 3 recámaras, una para Sofía, una para Camila, y una para mi madre y Roberto. Le pregunté a mi madre dónde estaba mi cuarto. Me llevó por la cocina, abrió la puerta del garaje, y señaló un colchón sobre el suelo de concreto. Es temporal, dijo. Hasta que nos acomodemos. Nunca se acomodó. El garaje tenía un foco pelón, una lámpara de pinza que saqué de la tiendita, y una cortina que mi madre colgó sobre la pequeña ventana cerca del techo. Sin drywall, solo vigas expuestas y aislante cubierto con plástico. Por las noches, el calentador de agua tronaba y gemía a 6 pies de mi cabeza, y los tubos encima de mí hacían ruido cada vez que alguien jalaba el baño arriba. El colchón era delgado, individual, del tipo que viene enrollado en plástico. Mi madre le puso una sábana y me dio una almohada del ropero. La almohada olía a naftalina. El colchón olía a humedad para noviembre. La recámara de Sofía tenía paredes color lavanda y una cama con dosel. La de Camila tenía una cama individual y un escritorio con una lámpara de lectura con forma de mariquita. Lo sabía porque pasaba por sus puertas cada mañana camino a la cocina. Un sábado, una vecina llamada Doña Pilar pasó con pan de plátano. Vio el colchón por la puerta abierta del garaje. Dijo, eso es para acampar. Mi madre sonrió y dijo, a Elena le gusta su espacio. Es muy independiente para su edad. Luego se inclinó, con voz alegre, como compartiendo un secreto divertido sobre crianza. Hay niños que matarían por esa clase de independencia. Yo tenía 9 años. No maté por ello. No lo elegí.
Dormí en un colchón sobre el suelo de concreto durante 9 años porque mi madre decidió que yo era la que podía prescindir de todo. Ese colchón estuvo en el garaje hasta el día que me fui a la universidad. Después, Roberto puso ahí sus palos de golf. Nadie lo mencionó de nuevo. Llenaron el espacio como si yo nunca hubiera estado ahí. El primer día de gracias en la nueva casa, aunque aquí lo llamamos Año Nuevo Familiar, Diane alineó a todos frente a la chimenea para una foto familiar. Roberto estaba en el centro, Sofía a su izquierda, Camila a su derecha, mi madre detrás de ellos, con las manos sobre los hombros de Roberto. Yo di un paso al frente. Sofía dijo, no hay lugar. Miré a mi madre. Ella miró a la cámara. Dijo, Elena, ¿puedes tomar la foto? Yo tomé la foto. Luego tomé la foto de Navidad. Luego la de Semana Santa, la de regreso a clases, la de fiestas patrias, las fotos de cumpleaños. Año tras año, me paré detrás de la cámara y apreté el botón y observé cómo el flash iluminaba 4 caras que nunca fueron las mías. Las fotos iban a la repisa. Una fila de marcos iguales, plateados, luego dorados después de que mi madre redecorara. Roberto y las chicas en la playa. Mi madre y Sofía en algún convivio de madre e hija. Roberto cargando al sobrino bebé, primer hijo de Sofía. En 12 años, más de 40 fotos rotaron por esa repisa. Yo no salía en ninguna. Aprendí a dejar de mirar. Puedes pasar junto a algo todos los días y eventualmente dejar de verlo. Como cuando dejas de oír el tic-tac de un reloj. Pero la repisa siempre estaba ahí. Y yo siempre estaba ausente. Un año, debía tener 13. Le pregunté a mi madre por qué no había fotos mías. Estaba doblando ropa. No levantó la vista. Dijo, siempre estás detrás de la cámara, mi amor. Tú eres quien crea los recuerdos. Recuerdo estar parada ahí sosteniendo una pila de trapos de cocina, tratando de decidir si eso era un cumplido o una sentencia. Tenía 13 años. Me tomó otros 18 años darme cuenta de que no era ninguna de las dos cosas. Era simplemente una excusa. Último año de preparatoria. Tenía 17 años, sentada en la oficina del orientador vocacional, llenando solicitudes de becas. El profesor Garza, el orientador, preguntó si mis padres tenían algún fondo de ahorro para la universidad. Dije que lo consultaría. Esa noche, le pregunté a mi madre sobre ahorros para la universidad. Estaba haciendo pozole. Sofía estaba de visita con su novio, sentada en la isla de la cocina, mirando su teléfono. No podemos ahorrar para 3 hijos, dijo mi madre. No levantó la vista de la olla. Los fondos de Sofía y Camila fueron creados antes de que Roberto y yo nos casáramos. Ese es el dinero de Roberto de su primer matrimonio. Dije, ¿y el dinero de mi papá? ¿Algún ahorro de antes? La cuchara de mi madre se detuvo por un segundo. Luego siguió revolviendo. Tu padre no dejó nada. Ni un centavo. Me enteré años después de que el fondo de Sofía era de $22,000. El de Camila era igual. Roberto había estado apartando $200 al mes para cada una desde que nacieron. $44,000 en total para 2 hijas. Para mí, 0. No porque no hubiera dinero entrando, sino porque mi madre estaba cobrando cheques de pensión alimenticia de mi padre y gastando el dinero en comida, servicios y todo lo que mantenía funcionando el hogar. El hogar que incluía las clases de piano de Sofía y los tacos de Camila. Y el viaje familiar a Cancún que me dijeron era demasiado caro para las 5. Gané una beca académica completa para la UNAM. No volví a pedir ayuda. Cuando crucé el escenario en la graduación, mi madre no estaba en el público. Estaba en el baby shower de Sofía. Las fechas se empalman y el de Sofía se planeó primero. Algunas decisiones lo dicen todo. La única razón por la que seguí regresando era la abuela Carmen. La madre de mi madre vivía en una comunidad para adultos mayores a 40 minutos al este de Cuernavaca. Tenía 78 años cuando entré a la universidad, aguda como un cuchillo, y la única persona en la familia que me llamaba en mi cumpleaños. Cada domingo a las 4, llamaba. Hablábamos 20 o 30 minutos. Me preguntaba por mis clases. Me preguntaba por mis amigas. Nunca preguntó sobre el garaje. Una vez, durante mi segundo año, saqué el tema de mi padre. Dije, abuela, ¿sabes a dónde se fue mi papá?
La línea quedó en silencio. Podía escucharla respirar. Luego dijo, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, mi amor. Tu mamá tuvo sus razones. Insistí. ¿Qué razones? Del tipo que tiene sentido para quien las hace y para nadie más. Pausa. Solo prométeme que no te rendirás con ella. Lo prometí. Cumplí esa promesa durante 10 años más. La abuela Carmen murió hace 3 años. Un derrame, dijeron rápido. Tenía 87. Fui al funeral sola. Mi madre lloró. Sofía le sostuvo la mano. Camila estaba en la parte de atrás. Yo me senté en la tercera fila y pensé en cada llamada del domingo, en cada pregunta que la abuela Carmen me hizo, y en la única pregunta que nunca respondió. Después del funeral, fui menos. Las visitas bajaron de cada festivo a solo Navidad y Año Nuevo. Luego solo Navidad. Nadie lo notó, o si lo notaron, nadie lo mencionó. La abuela Carmen era mi ancla. Cuando murió, la cuerda se aflojó y comencé a derivar. No con rabia, no dramáticamente, simplemente en silencio. Como una lancha que se mueve cuando nadie la amarra al muelle. Ni siquiera lo sientes hasta que la orilla queda muy lejos. A los 30, había construido una vida que cabía dentro de líneas limpias. Pasé el examen de CPA al primer intento. Trabajaba como contadora en un despacho llamado Adler y Asociados. 6 empleados, principalmente clientes de pequeñas empresas, nada glamoroso. Mi jefe, el licenciado David, una vez me dijo que era la persona más confiable de este edificio, incluyendo la plomería. Lo tomé como un cumplido. Mi departamento era un estudio en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Tlalpan, a 40 minutos de la casa de mi madre. Tenía un sofá de segunda mano, 2 plantas que mantuve vivas por terquedad, y un librero organizado por color de lomo porque eso me calmaba. Pagaba mi renta a tiempo. Cambiaba el aceite de mi carro cada 5.000 kilómetros. No tenía gata porque el contrato decía no mascotas. Seguía el contrato. Aún así iba a casa en los días festivos. Cuando lo hacía, lavaba los platos. Cargaba las sillas plegables desde el sótano. Ayudaba a Camila a envolver regalos. No me sentaba en la mesa principal porque nunca había suficientes sillas, y yo era quien siempre ofrecía comer en la barra. Sofía se casó a los 27, 2 hijos para los 32. Mi madre era una abuela dedicada, publicando fotos en Facebook 3 veces a la semana. Mis bebés con emojis de corazón. Las fotos mostraban 4 generaciones, mi madre, Sofía, el hijo de Sofía, Sebastián, y la bebé Luz. 4 generaciones en la repisa. Aún sin Elena. No necesitaba su aprobación. No la había necesitado desde el día que arrastré mi propia maleta a un camión con rumbo a la Ciudad de México a los 18, con una carta de beca y 500 pesos en mi cuenta. Pero algunas noches, hojeando esas fotos, necesitaba un momento. Solo un momento. Luego cerraba la aplicación y me iba a dormir. El teléfono sonó un miércoles, el nombre de mi madre en la pantalla. Casi nunca llamaba. Tu padrastro cumple 60. Vamos a tener una fiesta este sábado. Llega a las 5. Sin ¿cómo estás? Sí, nos encantaría verte. Sin por favor. Solo la información y la expectativa. Dije, está bien. Ella dijo, trae algo bonito. Sofía se encarga del pastel, así que no traigas comida. Luego colgó. Me senté en mi sofá un rato. Después pensé en no ir. Lo pensé en serio. Del tipo de seria en que pesas las consecuencias y las consecuencias no pesan nada. Nadie me extrañaría. Nadie llamaría. Nadie diría, ¿dónde está Elena? Porque nadie había dicho eso en 22 años. Pero fui al centro comercial el jueves después del trabajo y compré una cartera de cuero. Café oscuro, Bifold, $72. No sabía que le gustaba a Roberto. En 22 años de vivir bajo su techo y visitar su casa, nunca había tenido una conversación real con ese hombre. El sábado, planché mi blusa. Me puse los aretes de oro pequeños que la abuela Carmen me regaló en mi cumpleaños número 21. Envolví la cartera en papel de china azul y la puse en una bolsa de regalo. Camila me mandó una captura de pantalla del chat de grupo de Sofía, el que no me incluía.
Mamá está planeando el Gran 60. Catering reservado, DJ reservado, 60 personas invitadas, agregó Camila. Aviso, fiesta grande. Siempre fue así. No lo suficientemente valiente para defenderme, pero lo suficientemente amable para advertirme en que me estaba metiendo. Manejé los 40 minutos. Estacioné en la calle y me quedé parada en la entrada, sosteniendo la bolsa de regalo, mirando la puerta del garaje. La puerta principal estaba abierta. Música de un altavoz en la sala. Rock clásico. El favorito de Roberto. Podía ver gente a través de la mampara. 30 o 35 invitados repartidos entre la sala, la cocina y el patio. Vecinos que reconocía a medias. Hombres con camisas polo sosteniendo botellas. Mujeres en blusas riendo cerca de la mesa de postres. Los hijos de Sofía corriendo entre las piernas. Entré. Nadie se volteó. Puse la bolsa de regalo en la mesita del pasillo junto a una pila de otras y me abrí paso entre la sala hacia la cocina. Llené un vaso de plástico con agua de la llave y me recargué en la barra. Mi madre estaba en el centro de la habitación. Resplandecía. Vestido negro, collar de plata, cabello recién teñido. Se movía de grupo en grupo, tocando hombros, riendo. Le presentó a Sofía a una pareja cerca de la puerta corrediza. Esta es mi Sofía y estos son mis nietos, Sebastián y Lucecita. Sofía sonrió radiante. No me presentó a mí. No me miró. Roberto me vio desde el otro lado del cuarto. Levantó el mentón, el gesto universal de reconozco tu existencia pero no tengo nada más que ofrecerte. Dijo, hola, mija. Luego se volteó hacia su amigo. Bebí mi agua. Miré la repisa. Fotos nuevas desde la Navidad pasada. Roberto con los nietos en una calabacera. Mi madre y Sofía en algún brunch. Coronas de flores a juego. Un cuadro enmarcado del viaje familiar a Cancún el verano pasado. 4 boletos de avión. 4 personas. 0 Elena. Doña Pilar, la vecina de años atrás, apareció a mi lado. Ahora tenía unos 70. Me palmeó el brazo. Qué bueno verte, querida. Miró la repisa, luego a mí. No dijo nada más. No tenía que hacerlo. Había 35 personas en esa sala y yo era la única que estaba sola. A las 6:30, mi madre tintineó un tenedor contra su copa de champán. La sala se calmó. Estaba junto a Roberto, una mano en su brazo, y sonreía como siempre sonreía, amplia, practicada, el tipo de sonrisa que cubre todo lo que hay debajo como pintura fresca sobre manchas de humedad. Quiero agradecer al hombre que me dio una familia hermosa, dijo. Habló de 22 años de matrimonio. Habló de la casa, los días festivos, los viajes por carretera. Habló de Sofía, nuestro pilar, nuestra primogénita, en todos los sentidos que importan. Habló de Camila, nuestro espíritu libre que nos hace reír a todos. Habló de los nietos. Habló del trabajo de Roberto, su paciencia, su lealtad. No me mencionó a mí. Ni una vez. Ni mi nombre, ni siquiera una referencia vaga a todos en esta familia. No fui editada. Nunca fui escrita. Los invitados aplaudieron. Roberto le besó la mejilla. Sofía se limpió una lágrima. Camila miró al suelo. Yo estaba en la cocina con mi vaso de plástico. Varias personas lanzaron miradas en mi dirección. El tipo de mirada rápida y culpable que dice lo noté, y ojalá no lo hubiera notado. Doña Pilar me observaba desde el sofá. No aplaudía. Puse el vaso en la barra. Me dije, sabías que esto iba a pasar. Manejaste 40 minutos. Planchaste tu blusa. Compraste la cartera. Y aún así viniste. Me dije que no importaba. Me dije que hacía mucho que había dejado de esperar algo de esta familia que no estuvieran dispuestos a dar. Pero estar parada en esa cocina escuchando a mi madre describir una familia que no me incluía a mí frente a una sala llena de personas que sabían que yo estaba ahí mismo. Esa sí dolió diferente. Esa sí se quedó. 20 minutos después, la empresa de catering necesitaba más charolas. Mi madre me encontró en la cocina. La primera vez que me hablaba desde que llegué. Elena, baja al garaje y trae las charolas plateadas. Estante de arriba a la izquierda.
Tú sabes dónde está todo ahí abajo. Lo dijo casualmente, como si me pidiera que le pasara una servilleta. Como si ahí abajo fuera solo un cuarto en una casa y no el lugar donde su hija durmió sobre concreto durante 9 años. Abrí la puerta del garaje. El olor llegó primero. Aceite de motor, cartón viejo, concreto frío. El mismo olor. 22 años y el mismo olor. El garaje había cambiado. El banco de trabajo de Roberto ocupaba una pared. Cajas apiladas de decoraciones navideñas a lo largo de otra. Una bicicleta con la llanta ponchada. Sus palos de golf en la esquina donde estaba mi colchón. Me detuve en esa esquina un momento. El suelo tenía marcas de rozaduras. Mis rozaduras de cuando jalaba el colchón hacia adentro y hacia afuera para barrer debajo. Nadie las había lijado. Nadie las había notado. Solo estaban ahí como los anillos de un árbol. Un registro de algo que creció en un lugar donde no debería haber tenido que crecer. Encontré las charolas en el estante de arriba, pero detrás de ellas, recargada contra la pared, había una caja de cartón con cinta masking tape desgastada en el costado con letra que reconocí como la de mi madre, cosas de... La bajé. Adentro había dibujos que hice en tercer grado, boletas, un listón de participación de un concurso de ortografía, y al fondo, una gorra de béisbol, roja con el logo de los Diablos Rojos del México, la gorra de mi padre. La que usaba cuando me recogía de la escuela. La sostuve. La visera estaba suave, casi flácida. Ya no olía a nada. Debajo de la gorra había algo más. Un fajo de sobres, unos 20, sujetos con una liga tan vieja que se rompió cuando la toqué. Los sobres se abrieron en abanico en el fondo de la caja. Tomé el primero, blanco, tamaño estándar. La dirección del remitente decía, Carlos Vargas, calle Sauce 47, Dayton, Ohio. Matasellos, octubre de 2005. Adentro, una tarjeta de cumpleaños, rosa y amarilla, del tipo que se compra en la farmacia. Un oso de caricatura sosteniendo globos. Adentro, en tinta azul, una letra que no reconocí, pero que de algún modo ya sabía. Feliz cumpleaños número 10, Calabacita. Te extraño cada día. Espero que tu mamá te esté cuidando bien. Intenté llamar, pero el número ya no funciona. Con amor, papá. Mi mano temblaba. Tomé el siguiente sobre. Matasellos, octubre de 2006. Otra tarjeta. Feliz cumpleaños número 11, Calabacita. Me mudé a Dayton. Trabajo nuevo. Sigo pensando en ti. 2007, 2008, 2009. Cada octubre, una tarjeta. Algunas tenían billetes de $5 adentro. Los billetes seguían ahí, nunca retirados. Algunas tenían fotos de Carlos parado frente a una casa o junto a una camioneta o sosteniendo un pez. Cada una terminaba igual. Sigo aquí, Calabacita. Cada sobre había sido abierto. Las solapas estaban despegadas, las costuras arrugadas. Alguien había leído cada tarjeta. Alguien había visto cada foto. Alguien había sostenido cada billete de $5. Y luego alguien los había puesto todos en una caja, había llevado la caja al garaje, y los había colocado en el estante encima del colchón donde yo dormía. 13 años de tarjetas de cumpleaños escondidas en el garaje. Justo encima de donde yo solía dormir. Me senté en el suelo de concreto y lloré. No había llorado en mucho tiempo, años quizás. Pero lloré entonces. La última tarjeta del fajo tenía matasellos de octubre de 2017. Yo hubiera tenido 22 años. La tarjeta era sencilla. Sin caricatura, sin globos, solo una tarjeta color crema con una sola línea de texto en el frente. Pensando en ti. Adentro, la letra era más apretada, más pequeña, como si se le estuvieran acabando las palabras pero no pudiera dejar de decirlas. Calabacita, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si tu mamá te muestra estas o las tira, pero sigo aquí. Sigo en Dayton. Misma casa, mismo número. Si alguna vez quieres encontrarme, no soy difícil de encontrar. Solo quiero que sepas que nunca paré. Ni un año. Con amor, papá. Después de 2017, las tarjetas pararon. 13 años las envió. Luego nada.
Me senté en el suelo del garaje con las tarjetas esparcidas a mi alrededor como hojas. Arriba, la música retumbaba. Alguien se rió. El cristal tintineó. La fiesta seguía sin mí. Siempre había seguido sin mí. Las leí de nuevo. 10, 11, 12, 13. Cada una un año. Cada una abierta por mi madre. Leída y escondida. Ella sabía. Cada octubre caminaba al apartado postal, sacaba un sobre, lo abría, leía sus palabras, veía sus fotos, y llevaba todo al garaje y lo enterraba bajo mis viejas boletas. Se paraba sobre mi colchón, y enterraba el amor de mi padre a 3 pies de donde yo dormía. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Puse las tarjetas en mi bolso. Lo cerré con cremallera. Tomé las charolas del estante y subí. La fiesta estaba a punto de cambiar. Puse las charolas en la barra de la cocina. Mi madre no me dio las gracias. No notó mi cara, que seguramente estaba manchada de haber llorado. Estaba rellenando el plato de queso. Me paré detrás de ella. Mi bolso estaba en mi hombro, pesado con 22 años de tarjetas de cumpleaños. Quería agarrarla del brazo y decirle que las mandaba cada año y tú las escondiste. Quería poner las tarjetas en la barra junto al brie y las galletas y dejar que se lo explicara a 35 invitados. Pero no tuve la oportunidad porque el timbre sonó. Mi madre levantó la vista. ¿Quién es? Ya llegaron todos. Se limpió las manos en una servilleta y caminó hacia la puerta principal. Yo me quedé en la cocina. Podía ver el pasillo desde donde estaba, a través del comedor, pasando la mesita donde estaba mi bolsa de regalos sin abrir. Ella abrió la puerta y todo se detuvo. Si alguna vez encontraste algo que cambió todo lo que creías saber sobre tu propia familia, quédate conmigo, porque lo que cruzó esa puerta cambió la mía para siempre. Al principio no podía ver a la persona. El cuerpo de mi madre bloqueaba la entrada. Pero podía ver cómo cambió su postura. Su espalda se puso rígida. Su mano aferró el marco de la puerta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Y dijo algo con una voz que nunca le había escuchado usar. Delgada, quebrada, como hielo rompiéndose bajo el peso. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz que respondió era baja, firme, e hizo algo en mi pecho que no puedo describir del todo, excepto decir que se sentía como escuchar una canción que habías olvidado que conocías. Vine a ver a mi hija. Mi madre intentó cerrar la puerta. El hombre puso la mano sobre ella. No con fuerza, no de manera agresiva, simplemente firme. Como cuando sostienes una puerta abierta para alguien que viene detrás de ti. 21 años, Guadalupe. Ni un día más. Ella retrocedió. Él entró. Tenía 57 años. Canas en las sienes, antebrazos bronceados, manos callosas. Llevaba una camisa de botones limpia, azul, planchada, del tipo que un hombre usa cuando quiere verse respetable pero no posee un traje. Junto a él había una mujer de principios de los 60, cabello plateado, complexión robusta, lentes de lectura en una cadena alrededor del cuello. Ella sostenía un bolso y nada más. El hombre sostenía una carpeta manila. Lo reconocí de la forma en que reconoces algo que una vez memorizaste pero que no has pensado en años. La mandíbula, la nariz, la forma en que se paraba con un pie ligeramente adelante, el peso sobre las puntas. Postura de carpintero, listo para moverse. Luego vi la gorra. No en su cabeza, sino en mi mente. La gorra roja de los Diablos Rojos. El mismo logo. El mismo hombre que la usaba en la salida de la escuela 21 años atrás. Mi padre. Carlos Vargas. La sala aún no estaba en alboroto. La mayoría de los invitados no había notado nada, pero la gente cerca de la puerta había dejado de hablar. Roberto estaba en el patio y no había visto nada. Sofía estaba cortando pastel en el comedor. Mi madre estaba en el pasillo bloqueando su camino. Su cara estaba blanca, no enojada, aterrorizada. Él no la miró. Miró más allá de ella hacia la sala, escaneando rostros hasta encontrar el mío. Yo estaba en la entrada de la cocina. Mi bolso estaba en mi hombro. Las tarjetas de cumpleaños estaban adentro. Y el hombre que las escribió estaba a 4 metros de mí por primera vez en 21 años. No sonrió. Su barbilla tembló. Apretó los labios, y asintió una vez.
Despacio. Yo asentí de regreso. Me había encontrado o yo lo había encontrado a él. O quizás ambos habíamos estado buscando durante 21 años y la única persona que se interponía entre nosotros acababa de abrir la puerta principal. Mi madre le agarró el brazo, cerca del codo. Su voz era un siseo. Tienes que irte ahora mismo antes de que llame a la policía. Carlos miró su mano, luego su cara. Habló en voz baja, pero el pasillo lo llevó. La orden de alejamiento expiró en 2014, Guadalupe, y estaba basada en una mentira. Tú lo sabes. Mi abogada lo sabe. Y desde hace 6 semanas, el juzgado también lo sabe. Ella soltó su brazo como si lo quemara. Roberto apareció del patio, cerrando la puerta corrediza. Caminó hacia el pasillo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Roberto nunca había conocido a Carlos. Mi madre se aseguró de eso. En 22 años de matrimonio, nunca le había mostrado una foto, nunca había dicho su nombre, nunca había permitido la posibilidad de que su primer esposo existiera como algo más que un fantasma que había enterrado. Nadie, dijo mi madre. Un error del pasado. Salí de la entrada de la cocina. 35 personas miraban ahora. La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba. Su nombre es Carlos Vargas, dije. Es mi padre. La sala contuvo el aliento colectivo. No fue un grito. Más silencioso que eso. El tipo de inhalación que ocurre cuando todos se dan cuenta al mismo tiempo de que no se van a ir. Sofía soltó el cuchillo del pastel. ¿Tu padre? Mamá dijo que él. Se detuvo. Miró a mi madre. Miró a Carlos. Me miró a mí. Mi madre levantó ambas manos. Todos, por favor. Esto es un asunto privado. Pasemos a la otra habitación. Doña Pilar se acomodó en el sofá, se ajustó los lentes y cruzó las manos en su regazo. No iba a ningún lado. Nadie iba. La fiesta había terminado. Lo que vino después era algo completamente distinto. Carlos me habló. No a la sala. No a mi madre. A mí. Elena. No me fui. No firmé nada. No elegí irme. Hizo una pausa. Tu madre presentó una solicitud de orden de protección de emergencia en junio de 2004. Le dijo al juzgado que te amenacé físicamente. Dijo que había un arma en la casa. Abrió la carpeta manila, sacó un documento, una fotocopia doblada. Lo levantó para que yo pudiera ver el encabezado. Juzgado de lo Familiar de Puebla, orden de protección de emergencia. Solicitante, Guadalupe Moreno de Vargas. Demandado, Carlos Vargas. Párrafo 2. Su declaración jurada dice que exhibí un arma frente a la menor el 14 de mayo de 2004. Me miró. Estabas en la escuela ese día. Tercer grado. Maestra Robles. Tengo tu registro de asistencia aquí. Sacó otra hoja. Membrete de la escuela, lista de asistencia, 14 de mayo, presente. Nunca levanté la mano, dijo. Ni a tu madre, ni a ti, ni a nadie. Pregúntale a cualquier vecino de Puebla. Pregúntale a cualquiera en Dayton. La mujer junto a él, Marisol, aprendería después que era su hermana mayor, asintió una vez. Estuve ahí todo el tiempo. Nunca hubo violencia. Ni una vez. La voz de mi madre salió estrangulada. Eso no es verdad. Estaba bebiendo. Era inestable. Carlos, todavía calmado. Dejé de beber en 2002, Guadalupe. 2 años antes del divorcio. El testimonio de mi padrino de AA está también en la carpeta, por si alguien quiere leerlo. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Roberto estaba detrás de mi madre. Su cara había pasado de confundida a gris. El tipo de gris que llega cuando empiezas a sumar números que no cuadran. Comenzaba a entender. Carlos pasó a la siguiente sección de la carpeta. Copias de cheques de caja. Filas de ellos. Fotocopiados por el frente y el reverso, organizados por año. $450 al mes, dijo. De septiembre de 2004 a diciembre de 2017. 13 años. $7,200 en total.
Levantó una de las copias, pagadera al juzgado de lo familiar de Puebla, enviada a un apartado postal indicado en la orden de custodia cada mes a tiempo durante 13 años. Colocó la hoja en la mesita del pasillo. Mi abogada rastreó el apartado postal. Está registrado a nombre de Guadalupe Holt, tu madre. Nadie habló. Ese dinero era para ti, Elena. Para tu comida, tu ropa, tus útiles, para tu vida. Hizo una pausa. Lo mandé porque no podía estar ahí. Era lo único que me permitían hacer. Mi madre dijo que ese dinero era para los gastos del hogar. Hablé por primera vez desde que Carlos había entrado a la casa. Mi voz era firme, aunque no se sentía firme. Me dijiste que no dejó ni un centavo. La sala estaba tan quieta que podía escuchar el hielo derritiéndose en el vaso de alguien. Te parabas en la cocina cuando yo tenía 17 años y me decías que mi padre no había dejado nada. Y todo ese tiempo tenía $70,000 de su dinero. Mi madre abrió la boca. No salió nada. Roberto se adelantó. ¿$70,000? Su voz se quebró. ¿A dónde fue ese dinero, Guadalupe? Sofía desde el comedor, mamá, ¿eso es verdad? Mi madre miró alrededor del cuarto a los invitados, los vecinos, los amigos de la iglesia, las personas que habían creído su versión de todo durante 22 años. Sus ojos estaban húmedos pero calculadores. Buscaba una salida. No había ninguna. Metí la mano en mi bolso. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Encontré estás en el garaje hace 20 minutos. Puse el fajo en la mesita junto a la carpeta manila. Los sobres se abrieron en abanico, amarillentos, arrugados, con matasellos de 2005 a 2017. Tarjetas de cumpleaños, dije. Una cada octubre, todas abiertas, todas escondidas en una caja marcada, cosas de en el estante encima del lugar donde dormía. Carlos miró el fajo, su mandíbula se tensó. Sus ojos se llenaron, pero no desvió la mirada. Cuando habló, su voz se quebró en la segunda palabra. Mandé una cada año. Hizo una pausa. Miró los sobres de nuevo. Excepto que no me las devolvió. Las guardó ahí abajo. Yo dije, estaban bajo mis viejas boletas en el garaje donde dormía. Las puso a 3 pies de mi cabeza y no dijo ni una palabra. Doña Pilar se puso de pie desde el sofá. Su mano fue a su boca. Negó con la cabeza despacio, los ojos fijos en mi madre. Camila estaba junto a la puerta corrediza. Lloraba, lágrimas silenciosas y constantes que no se limpiaba. Me miraba como si me viera por primera vez. Roberto se sentó en el sillón reclinable. Se llevó la cabeza entre las manos. Sofía seguía parada junto al pastel. Su cara era un espacio en blanco. Procesando. Mi madre se recargó contra la pared. Lo hice porque tenía miedo de perderte, dijo. Su voz era pequeña, casi un susurro. Cuando tu padre y yo nos divorciamos, yo tenía 29 años, sin título, sin trabajo, sin ahorros. Entré en pánico. Pensé que si él obtenía alguna custodia, te llevaría y yo me quedaría sin nada. Por un segundo breve y afilado, la vi. No a la mujer que escondió las tarjetas. No a la mujer que cobró los cheques. Solo a una madre de 29 años sentada en un juzgado, aterrorizada de quedarse sola. Casi me ablandé. Casi. Pero luego recordé el colchón, la repisa, las solicitudes de becas que llené sola, la graduación a la que no vino, los $70,000 que pagaron el fondo universitario de Sofía y las clases de Camila y un viaje a Cancún para el que me dijeron era demasiado caro para 5. Tenías miedo de perderme, dije. Entonces me pusiste en el garaje. Me borraste de las fotos. Gastaste su pensión alimenticia en las cuentas universitarias de tus hijastras. Dejé que eso se asentara. No tenías miedo de perderme, mamá. Tenías miedo de perder el control. Si mi padre tenía acceso a mí, yo hubiera tenido opciones. Hubiera tenido a dónde ir. Y no podías permitir eso. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sofía se adelantó. No es el momento ni el lugar. Doña Pilar desde el sofá. Creo que este es exactamente el momento y el lugar, querida. Miró alrededor de la sala. Todos hemos estado sentados en esta casa fingiendo durante 20 años,
algunos más tiempo. La mujer de la iglesia levantó la vista. El vecino del polo shirt dejó su cerveza. El amigo que había estado rondando cerca de la puerta volvió a sentarse. Doña Pilar les había dado permiso de dejar de fingir, y uno por uno, lo tomaron. Roberto se puso de pie del sillón. Estaba pálido. Sus manos estaban a sus costados, abriéndose y cerrándose como si no pudiera decidir si agarrar algo o soltar todo. Guadalupe. Su voz era espesa. ¿También me mentiste a mí? Ella se volteó hacia él rápido, desesperada. Roberto, amor, es complicado. Te hice una pregunta. Dio un paso más cerca. No amenazante, solo lo suficientemente cerca como para que no pudiera desviar la mirada. Antes de la boda, me senté contigo en la mesa de la cocina y te pregunté si había algo que necesitara saber sobre su padre, y dijiste. Dije lo que tenía que decir. Me dijiste que él había firmado renunciando a sus derechos. Me dijiste que no quería saber nada de ella. Dijiste que había acordado desaparecer. Ella no dijo nada, 22 años, Guadalupe. Me tuviste criando a la hija de otro hombre en mi garaje mientras cobraba sus cheques y escondía su correo. La sala lo escuchó. Cada palabra. Roberto no estaba gritando. Estaba haciendo algo peor. Estaba desmantelando su propio matrimonio en voz alta en tiempo real frente a todos los que conocía. Pero observé a Roberto y sentí algo complicado, porque Roberto tenía razón. Le habían mentido. Pero Roberto también había visto a una niña de 9 años dormir en su garaje durante 9 años. Había pasado junto a su colchón cada vez que iba a su carro. Nunca una vez había dicho, quizás deberíamos darle a Elena una recámara de verdad. Nunca una vez preguntó por qué no había fotos de ella en la repisa. Eligió la comodidad por encima de la curiosidad y la comodidad por encima de la conciencia. Que te hayan mentido no te excusa por lo que eliges no ver. Yo lo había aprendido a las malas. Roberto lo estaba aprendiendo ahora. Se sentó de nuevo. No volvió a hablar por mucho tiempo. Mientras mi madre estaba contra la pared con el rímel corrido por las mejillas y Roberto miraba la alfombra, Carlos caminó hacia mí despacio. De la manera en que te acercas a algo frágil. Se detuvo a 2 pies de distancia. No extendió la mano. Solo miró. Calabacita. Su voz se atascó. Así te llamaba. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba. Las 3:15 en la curva de la escuela. Camioneta azul. Aserrín en el tablero. Hola, Calabacita. Cada día. Me acuerdo. Asintió. Parpadeó fuerte. Intenté, Elena. Durante años, presenté solicitudes 3 veces. Mi abogado era un defensor público que tenía 40 casos más. Perdimos cada audiencia porque la orden de protección seguía activa y no podía costear impugnarla. Hizo una pausa. Pasé por esta casa en carro. Me estacioné al otro lado de la calle. Me senté en mi camioneta y observé las luces en las ventanas y traté de adivinar cuál cuarto era el tuyo. Casi le digo, el cuarto sin ventanas. El cuarto con el calentador de agua. El cuarto que no era un cuarto. Ahora sé cuál era, dijo. Echó un vistazo hacia la puerta que bajaba al garaje. Su mandíbula se tensó. Su voz se quebró. ¿Ahí abajo te pusieron? No respondí. No necesitaba hacerlo. Podía ver la respuesta en mi cara. Se limpió los ojos con el talón de la mano. Saliste bien. Puedo ver que saliste muy bien. Extendí la mano hacia la suya. Su palma era rugosa, callosa, exactamente como la recordaba de 21 años atrás cuando me tomaba de la mano al cruzar la calle. La apreté. Él apretó de regreso. Era la primera vez que tocaba a mi padre en 21 años, y se sentía como llegar a casa en una casa en la que nunca había estado adentro. Sofía había estado muy callada. Era el tipo de persona que necesitaba controlar la sala, y la sala se le había escapado. Se adelantó, los tacones repicando en el suelo de madera. Su cara estaba sonrojada. Su voz estaba tensa. Esto es una locura. No puedes simplemente aparecer en una fiesta de cumpleaños, la fiesta de mi padre, y arruinar todo. Carlos la miró con calma. Yo no arruiné nada. Traje la verdad.
Lo que tu familia hizo con ella durante 22 años no es responsabilidad mía. Sofía se volteó hacia mí. Tú lo planeaste. Tú lo invitaste. Encontré las tarjetas de cumpleaños 20 minutos antes de que tocara el timbre. No sabía que estaba vivo hasta que cruzó esa puerta. Qué conveniente. Es la verdad. Lo que sé que puede sonar desconocido en esta casa. La cara de Sofía enrojeció. Siempre tuviste que hacer que todo fuera sobre ti. El garaje, las fotos, el fondo universitario. Pobrecita Elena. Pobre víctima. Nunca dije una palabra de ninguna de esas cosas. Ni una vez en 22 años. Tú lo sabes. Lo sabía porque yo nunca me había quejado. Nunca había llorado en la cena. Nunca había exigido justicia ni armado una escena. Había sido invisible. E invisible en silencio. Y ese silencio era en el que Sofía contaba porque mientras yo me quedara callada, nadie tenía que mirar lo que estaban haciendo. Si alguna vez te han culpado por reaccionar a algo que te hicieron. Si alguien alguna vez te llamó egoísta por hablar después de años de silencio, sabes exactamente lo que sentí en ese momento. Dale suscribir y quédate conmigo. Sofía abrió la boca para decir algo más, pero antes de que pudiera, Camila habló. Sofía, para. Camila estaba junto a la puerta corrediza, con los brazos cruzados, los ojos rojos. Había estado llorando todo el tiempo, pero ahora no lloraba. Ahora miraba a su hermana con algo que nunca había visto en su cara. Determinación. Camila, no te metas. No. Tengo 29 años y me he estado sin meter toda mi vida. Ese es el problema. Se volteó hacia mí. Su voz era inestable pero clara. Elena, ¿recuerdas cuando te mudaste? Tenías 9 años. Yo tenía 7. Se suponía que íbamos a ser hermanas. Tragó saliva. Le pregunté a mamá. Le pregunté a tu mamá por qué no podías compartir mi cuarto. Dijo que preferías el garaje. Dijo que te gustaba tener tu propio espacio. Camila miró a mi madre. Tenías 9 años. Ninguna niña de 9 años prefiere un garaje a una recámara. Siempre supe que algo estaba mal. Siempre lo supe. Cuando comías en la barra mientras nosotros nos sentábamos en la mesa. Cuando dormías abajo mientras yo tenía una cama individual y una lámpara de lectura con forma de mariquita. Cuando tu nombre no estaba en la tarjeta de Navidad. Lo sabía. Se limpió la cara. Debí haber dicho algo. Hace 10 años, hace 15. Era una niña y luego fui una cobarde y ahora solo soy tarde. Me miró. Lo siento, Elena. La sala exhaló. No literalmente. Pero algo cambió. Camila no era inocente. Se había beneficiado del mismo sistema que me aplastó. Pero fue la primera persona en esa familia en decir en voz alta lo que todos siempre habían sabido. A veces lo más valiente no es pelear. Es admitir que debiste haber peleado antes. Mi madre se deslizó por la pared. No dramáticamente, solo despacio. Como si sus piernas olvidaran cómo sostenerla. Se sentó en el suelo con su vestido negro. Rimel corrido. Collar de plata torcido. Lo hice porque tenía un miedo terrible de perderte, dijo. Cuando tu padre y yo nos divorciamos, yo tenía 29 años sin título, sin trabajo, sin ahorros. Entré en pánico. Pensé que si él obtenía cualquier custodia, te llevaría y yo no tendría nada. Casi me ablandé. Casi. No eras una madre sola, dije. Tenías a Roberto. Tenías esta casa. Tenías a otras 2 hijas. Tenías $70,000 de pensión alimenticia. Y tenías tanto miedo de perderme que me pusiste en el garaje. Me borraste de las fotos. Y colgaste fotos de todos los demás en la pared. Dejé que eso quedara en el aire. No tenías miedo de perderme, mamá. Tenías miedo de perder el control. Ella levantó la vista hacia mí. Algo parpadeó en su cara. No culpa, no vergüenza, sino el reconocimiento de que la narrativa que había construido ladrillo por ladrillo durante 22 años acababa de derrumbarse y no había nada con que reconstruirla. Les dijiste a las personas que yo tenía mi propio espacio. Que algunos niños matarían por esa clase de independencia. La sostuve con la mirada.
Tenía 9 años. No le quedaba nada. Cada herramienta que alguna vez había usado, lágrimas, desviar la atención, postura de víctima, reescribir la historia, estaba en pedazos en el suelo a su alrededor. Me erguí. Miré alrededor de la sala. 35 personas. La mayoría en silencio. Algunos tenían sus abrigos en el regazo. El del catering estaba en la entrada de la cocina sosteniendo una charola de carne asada, sin saber si ponerla o irse. Vine esta noche con un regalo de cumpleaños para Roberto, dije. Está en la mesita del pasillo, una cartera de cuero, $72, que son $72 más de consideración de la que alguien en esta familia me ha dado en 22 años. Me volteé hacia Roberto. No eres un mal hombre, Roberto. Lo creo. Pero viste dormir a una niña de 9 años en tu garaje durante 9 años, y nunca una vez preguntaste si estaba bien. Nunca preguntaste por qué no había fotos de ella en la repisa. Nunca preguntaste dónde estaba su padre. Elegiste no ver, y elegir no ver es un tipo de elección. Roberto no habló. Miró al suelo. Me volteé hacia mi madre. No voy a reportar el perjurio. No te voy a demandar por la pensión alimenticia. No voy a llamar a nadie. Ella levantó la vista. Un destello de alivio. Pero nunca volverás a saber de mí. El alivio desapareció. Sin llamadas, sin visitas, sin festivos, sin obligación. Construiste una familia sin mí. Solo lo estoy haciendo oficial. La boca de mi madre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Elena, no puedes. Puedo. Tengo 31 años. Pago mi propia renta, mis propios impuestos, todo por mi cuenta. Siempre lo he hecho. Tú te aseguraste de eso. Tomé mi bolso. Las tarjetas estaban adentro. Mi padre estaba junto a la puerta. Caminé hacia él. Mi madre se puso de pie. Se lanzó hacia adelante, no físicamente, sino con su voz, que podía ser igual de violenta. No puedes hacerme esto después de todo lo que sacrifiqué. Me di la vuelta. ¿Qué sacrificaste? Entregué mi vida por esta familia. Sacrificaste a mi padre. Sacrificaste mi infancia. Te quedaste con el dinero. Me pusiste en el suelo. Y colgaste fotos de todos los demás en la pared. Eso no es sacrificio. Es selección. Mi madre empezó a gritar. No palabras al principio. Solo sonido, crudo, incoherente. El tipo de ruido que hace una persona cuando todas las paredes que ha construido se derrumban a la vez. Luego vinieron las palabras, tropezándose entre sí. Él iba a arruinar todo. Tuve que protegernos. No sabes cómo era. Te hubiera llevado. Hice lo que cualquier madre hubiera hecho. Sofía le agarró el brazo. Mamá, para. La gente está mirando. Que miren. Mi madre gritó. Que todos miren. Mantuve a esta familia unida durante 22 años. Doña Pilar habló desde el sofá. Tranquila. Clara. El tipo de voz que atraviesa los gritos como un silbato atraviesa el viento. No, Guadalupe. No lo hiciste. La sala quedó inmóvil. Doña Pilar se levantó despacio. Tomó su bolso. Miró a mi madre con algo que no era ira ni lástima. Era la mirada de alguien que había sospechado durante mucho tiempo y ahora tenía la certeza. Feliz cumpleaños, Roberto, dijo. Luego salió por la puerta principal. 2 parejas más la siguieron. Luego un vecino, luego la señora de la iglesia. Uno por uno, como una marea lenta que se retira, los invitados empezaron a irse. No con enojo, solo en silencio. De la manera en que la gente se va cuando se da cuenta de que ha estado parada en la mentira de alguien. Carlos me acompañó a la puerta principal. Marisol lo siguió un paso atrás. El aire de la noche era fresco y olía a la fogata de alguien calle abajo. Nos quedamos en el porche. Adentro, los sonidos eran amortiguados. Mi madre llorando, la voz aguda de Sofía intentando restaurar el orden. El silencio de Roberto, que era más fuerte que todo lo demás. Carlos dijo, no tienes que decidir nada esta noche sobre mí, sobre nada de esto. No vine a hacer exigencias. Manejaste desde Dayton 2 horas y media.
Marisol manejó. Marisol sonrió desde detrás de él. Ha estado ensayando lo que iba a decir desde que pasamos Tlaxcala. Carlos negó con la cabeza. No ensayé. Solo tenía la carpeta. Y pensé que si tu mamá intentaba cerrar la puerta de nuevo, al menos tendría los papeles para detenerla. Miré la carpeta en su mano, luego el bolso en mi hombro. Yo tengo las tarjetas de cumpleaños. Parpadeó. Las encontraste en el garaje en una caja. Su cara hizo algo que nunca olvidaré. Se derrumbó y se reconstruyó en el lapso de 3 segundos. Presionó el dorso de la mano contra su boca. Respiró por la nariz. Luego dijo, escribí cada una de ellas. Me sentaba en mi mesa de cocina cada octubre y te escribía una tarjeta y la ponía en un sobre y manejaba al correo y la mandaba. 13 años. Lo sé. Paré en 2017 porque pensé que quizás las habías leído y no querías responder. Pensé que quizás me odiabas. No sabía que tú no sabías que yo existía. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban rojos, pero sonreía. Una sonrisa pequeña, triste, real. ¿Puedo llamarte?, pregunté. Mañana. Calabacita, puedes llamarme cuando quieras. No he cambiado mi número en 22 años. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta. La última. Octubre de 2017. Color crema, sin caricatura. La abrí y leí la última línea de nuevo. No sé si alguna vez leerás esto, pero sigo aquí. Cerré la tarjeta. La sostuve contra mi pecho por un segundo. Luego la guardé de nuevo. Bajamos los escalones del porche juntos. Yo, Carlos, Marisol. Detrás de nosotros, la casa dejaba escapar ruido. La voz amortiguada de mi madre. Sofía diciendo algo cortante. El sonido de una puerta azotándose. Probablemente la recámara. Camila apareció en la puerta principal. Se paró en la luz, abrazando sus codos. Elena. Me detuve en el camino, me volteé. Te voy a llamar, dijo. Si está bien. Asentí. Está bien. Se limpió los ojos y entró de nuevo. Tenía su propio ajuste de cuentas por delante. Pero se había ganado el derecho a llamar. Seguí caminando. Pasé por el jardín que mi madre sembraba cada primavera. Pasé por el buzón con Mendoza pintado en letras doradas. Pasé por la puerta del garaje. Me detuve ahí por un momento. La puerta del garaje estaba cerrada, blanca, de 2 paneles, abollada en la parte de abajo donde Roberto había chocado contra ella hace 2 navidades. Detrás de ella estaba el cuarto donde pasé 9 años de mi vida. El cuarto sin ventanas, el cuarto con el calentador de agua y la lámpara de pinza y las marcas de rosadura en el suelo. Lo miré de la manera en que miras algo que alguna vez te poseyó y ya no te posee. Solo una puerta, solo pintura y metal y bisagras. No necesitaban nada de lo que había detrás. Nunca más. Carlos estaba en la acera junto al carro de Marisol. Sus manos estaban en sus bolsillos. Buenas noches, calabacita. Dije la palabra que no había dicho en 21 años. Salió áspera, como una puerta que no había sido abierta en mucho tiempo. Buenas noches, papá. Manejé a casa con las ventanas abiertas. 40 minutos en la carretera. El aire era frío y olía a octubre. Hojas caídas y tierra fría y algo casi dulce. Mi teléfono vibró en un semáforo. Camila, ¿estás bien? Escribí de vuelta, lo estaré. Llegué a mi edificio a las 9:47. Apagué el motor y me quedé sentada en el carro. El estacionamiento estaba tranquilo. 2 faroles, un gato cruzando el asfalto, el sonido de mi propia respiración. Metí la mano en mi bolso y saqué la primera tarjeta. Octubre de 2005, la del oso de caricatura. Feliz cumpleaños número 10, calabacita. Te extraño cada día. Tenía 31 años. Tenía 21 años de tarjetas de cumpleaños que nunca había leído. 13 de ellas escritas por un hombre que se sentaba en su mesa de cocina cada octubre y dirigía un sobre a una hija que nunca respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía. Mañana lo llamaría. Diría, cuéntame todo. Y lo haría.
porque llevaba 21 años esperando para decirlo. Esta noche, me quedé con esta tarjeta, el oso con los globos, la tinta azul, la palabra calabacita en la letra que alguna vez firmó mis permisos de salida. Pensé en la repisa, esas fotos. 40 marcos, 12 años, 4 personas. Algún día tendría mi propia repisa, mis propias fotos, y cada persona en esas fotos sabría que pertenecía ahí. No esta noche, pero algún día. Cerré el carro y subí. Una semana después. Llamé a Carlos la mañana después de la fiesta. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre Dayton, la casa en calle Sauce, el negocio de construcción de terrazas que manejaba desde su camioneta, el perro llamado Galleta que dormía en su porche. Me contó sobre Marisol, su hermana mayor, quien había sido su ancla en los peores momentos. Me contó sobre la abogada, una mujer llamada Débora, quien tomó su caso a través de una clínica de asistencia legal después de que encontró su nombre en un boletín de la parroquia. Revisó los archivos originales del juzgado, dijo, y encontró inconsistencias en la declaración jurada de tu madre. Las fechas no cuadraban. Los detalles no sumaban. Tomó 2 años construir el caso, pero el juez anuló la orden hace 6 semanas. Conocí a Marisol para tomar café el martes siguiente. Trajo un álbum de recortes. Carlos lo había guardado. Fotos impresas de mi LinkedIn, una captura de pantalla del sitio web de mi despacho contable con mi nombre en la página del equipo, una impresión de mi licencia de CPA. Imprimió mi licencia de CPA, dije. Marisol se rió. La enmarcó. Está en su pasillo junto a su licencia de contratista. Mi compañera de trabajo, Karen, me preguntó cómo había ido la fiesta. Dije, descubrí que mi padre no me abandonó. Mi madre cometió perjurio y no voy a volver jamás a esa casa. Karen parpadeó. Luego dijo, bueno, eso es más interesante que lo que hice yo el sábado. Mi madre no llamó. Roberto mandó un mensaje de texto. Lo siento, Elena. Lo leí. No respondí. No porque lo odiara, sino porque no tenía nada que decirle a un hombre que tuvo 22 años para hablar y eligió el sábado por la noche para empezar. Sofía publicó una foto en Facebook de la fiesta tomada antes de que todo pasara. 4 personas sonriendo frente al pastel. Pie de foto, felices senta al mejor papá del mundo. Sin mención de lo que vino después. Camila llamó 2 veces. Nos vamos a reunir para comer la semana que viene. Un sábado por la tarde, mi mesa de cocina, la luz del sol entrando por la ventana, cayendo sobre las tarjetas extendidas. Las había arreglado en orden. 2005, 2006, 2007, hasta 2017. 13 tarjetas, 13 octubres. Las iba leyendo una a la vez, despacio. De la manera en que comes algo por lo que has tenido hambre toda la vida. Edad 10. Te extraño cada día. Edad 12. Hoy pasé por la escuela. Pintaron el edificio. Apuesto a que tienes nuevos maestros. Edad 15. Marisol dice que debería dejar de mandar estas. Le dije que pararla cuando tú me lo dijeras. Nunca me lo dijiste. Cada una pequeña ventana hacia una vida que corría paralela a la mía. Los 2 en el mundo. Los 2 preguntándonos. Los 2 separados por una mentira y un apartado postal y una mujer que decidió que el amor era algo que podía interceptar como correspondencia. Algunas personas reescribirán toda tu historia para proteger la versión de sí mismas que necesitan que creas. Pero la verdad no caduca. Solo espera. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Carlos. Contestó al segundo timbre. De la manera en que alguien contesta cuando ha estado guardando el teléfono cerca, por si acaso. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo el sábado? Nada especial. ¿Por qué? Estaba pensando que podríamos ir a comer. Una pausa. El tipo de pausa donde alguien está sonriendo pero no quiere que lo escuches. Conozco un lugar. Hacen la mejor nieve de limón de Dayton. Sonreí. Una de verdad. La primera en mucho tiempo. Me gustan las nieves. Esa es mi historia. 22 años de silencio, una caja en un garaje, y un padre que nunca dejó de mandar tarjetas de cumpleaños. Si esta historia te recordó que debes comunicarte con alguien con quien perdiste el contacto, tómalo como una señal.
Hazlo hoy. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video con ellos. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale suscribir, y te veo en el siguiente.